Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Somos Lide Argentina. Buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo de Felipe, soy presidente de Lide Argentina. Es un gusto tenerlos aquí en esta mañana de nuestro querido país. El video que vieron recién es lo que somos y lo que hacemos en Lide Argentina. Espero que estén muy bien en esta mañana y que se preparen para disfrutar de una hora de grandes contenidos, con una visita y un invitado de nivel, de lujo. Pónganse cómodos, vamos hasta las 12, prepárense una infusión, un té, café, mate. Es un día especial porque nos acompañará el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, el doctor Matías Curro. Este evento, este Lide Live, que es el segundo de este año, es posible gracias al patrocinio máster de BDO y de OLX Autos. También es apoyado por el grupo EMA y por Marval, O'Farrell y Mayral, que son nuestros legal advisors. Al mismo tiempo tenemos como proveedores oficiales a Logitech y a Claves, Información Competitiva. Claves ha preparado un informe que ustedes van a recibir en los días posteriores, con un informe de más de 86 páginas, realmente muy interesante sobre la actividad económica dividido por sectores. También nuestro encuentro tiene el apoyo institucional de grandes organizaciones. Están acompañándonos a la Asociación Argentina de Volantes para su tarjeta Motorpass, la Cámara de Comercio Argentino-Alemana, CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Cambras, se encuentra presente el señor Jorge Zabaleta, su presidente. Cambras es la Cámara de Servicio, Comercio e Industria Brasil-Argentina. CERA, que es la Cámara de Exportadores de la República Argentina, saludo al señor Enrique Mantilla, que es su presidente. FAPET, saludo a Cristian Torino, Federación Argentina de Periodistas Deportivos. IAPG, Instituto Argentino de Gas y Petróleo. Sociedad Rural Argentina. UCEMA, la Universidad UCEMA, y FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino. Le agradecemos profundamente a estas instituciones que nos acompañan. Tienen ustedes un botón de chat a la derecha con el que se van a comunicar con nuestro equipo técnico. Tienen también, bueno, les adelanto, tienen un botón de preguntas y respuestas. Les adelanto que será improbable por el escaso tiempo que tenemos que logremos responderlas a todas.
tenemos también invitados especiales que van a conversar con Matías, así que quienes no logren la respuesta de sus preguntas las envían a info@liderargentina.com y nosotros las reenviaremos para que les sean contestadas. Vamos a empezar con la primera votación, la primera y única votación de esta mañana, que pregunta a todos ustedes qué expectativas tienen respecto del desarrollo productivo del país que plantea la actual gestión de gobierno. Si es positiva, neutra o negativa. Mientras tanto, mientras ustedes votan, yo quiero ir saludando a los invitados especiales que tenemos aquí. Está la señora Marta Jara, que es presidente de LIDE Uruguay. Saludo al señor Sebastián Bagó, presidente de Laboratorios Bagó, también a Víctor Fera, que es el titular de Maxi Consumo, que nos está mirando, Claudio Fernández, el titular de Sinteplas, Nicolás Obregón, es el CEO de Energía El Jalabal, al señor Daniel Ridelener, que es el número 1 de TGN, Pablo Lamos, saludo también, de Adidas, número 1, Country Manager, Rafael Gamboa, de Fratelli Branca, a Eduardo Del Pecho, presidente de Federación Patronal, a Erico Bagatín, de ACCO, Fábrica de Tractores, María Tetamanti, un saludo María, de Camuchi Gas, Tomohiro Nomura, de NEC Argentina, Adriano Merigli, de Volvo Trucks and Buses, Camiones y Tractores, Hernán López Ceprero, de SEBA, Salud Animal, y a Gustavo Cal, otro amigo también, CEO de Marfrig Argentina. Saludo a José Martín, presidente de la Bolsa de Cereales, a Gonzalo Tanoria, que es presidente de ACDE, y también saludo a Michael Dover, que es el presidente de CREA. Bueno, también quiero dar un gran saludo, un abrazo y un agradecimiento especial a la licenciada Cecilia Todesca, que es la vicejefa de gabinete de la Argentina, que es por intermedio de su gestión tuvimos el honor y el placer de tenerlos a Matías aquí. También saludo a los miembros del comité de gestión que nos están mirando. Vamos a ver el resultado de la primera votación. Lo tenemos aquí para todos ustedes. Negativas 51%, neutras 26%, positivas el 23%. Así que muchas gracias. Estamos con una, bueno, lógico, claro, con un humor ante la incertidumbre provocada por los sucesos que son de público conocimiento. Les dije entonces que tienen el chat con botón a la derecha, preguntas y respuestas. Tenemos ya más de 335 participantes y quiero ir presentándoles a ustedes a nuestro distinguido visitante, panelista, a la personalidad que nos va a acompañar hoy. Él es economista de la Universidad de Buenos Aires, es profesor también universitario, tiene hecho un máster en economía política y también un doctorado en Ciencias Sociales, ambos en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeñó, tiene una larga trayectoria en el mundo público también, y así como en el mundo privado y en el ámbito académico. Fue secretario de la Pequeña y Mediana Empresa entre 2006 y 2007. Fue director del Banco de la Nación Argentina 2008-2012 y fue gerente general del Banco Central de la República Argentina en el periodo 2012-2013. Dentro de su cartera, de la cartera de su ministerio, están importantes secretarías. Desarrollo productivo, de desarrollo productivo dependen industria, economía del conocimiento y gestión comercial, externa, pequeña y mediana empresa, CEPIME, comercio interior, energía y minería. Entonces es un gran gusto abrirle la puerta a los Lead Live a nada más y nada menos que el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Bienvenido, Matías, un gran placer estar con vos. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que muchos de ustedes los conozco o he tenido contacto, me parece que es una buena oportunidad para conversar. Tenemos una presentación que queremos hacer respecto un poco al panorama general que estamos viendo, que busca primero presentar un panorama de la situación presente, tan complicada a partir del COVID-19 y lo que esto implica en la economía nacional, y bueno, y después sí hablar un poquito de las perspectivas que vemos y de los buenos deseos de que la economía argentina recupere pronto, y en ese sentido qué estamos pensando para hacer y qué esperamos también del sector empresario, de la inversión privada, que es el gran motor, esperamos que se ponga en marcha rápidamente.
Así que... Te escuchamos atentamente, Matías. Bueno, en primer lugar, yo también voy a seguirlo desde acá para verlo más de cerquita. Lo primero que queremos mencionar es algo que creo que todos lo conocen perfectamente, es una pandemia que está generando una crisis una crisis global, que es una de las peores, probablemente la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Después veremos ya con los datos finales de qué estamos hablando, pero como pueden ver en esta filmina, los datos de Banco Mundial, estas proyecciones indican que, digamos, salvo lo que vemos en este momento en Asia recuperándose, el pronóstico de todas maneras es bastante sombrío. La economía mundial podría caer un 5,2%, y son todos pronósticos provisorios, ¿no?, que se van corrigiendo porque todavía no está clara la extensión que tiene la pandemia. Y en el siguiente cuadro, ahí hemos hecho unas estimaciones todavía provisorias, ¿no?, mostrando cómo ha evolucionado el sector industrial a nivel internacional. Y vemos que los últimos datos, en base a las fuentes nacionales de cada país, muestran que, bueno, salvo el caso del este asiático, que muestra una incipiente recuperación, vemos luego caídas muy significativas, ¿no? Argentina está incluso viendo el marzo-abril en el pelotón de países con caídas en torno o mayores al 30%, ¿no? Vemos ahí el caso de España, cerca del 38% de caída en la industria, Francia, República Checa y Argentina también en niveles parecidos a Brasil, Perú, es decir, caídas muy significativas provocadas obviamente por las medidas de aislamiento, la necesidad de parar buena parte de la actividad económica y el distanciamiento social para prevenir la expansión del virus, justamente. Me gustaría ahora ya referirme específicamente a lo que denominamos las respuestas de la política pública, y en ese sentido me gusta remarcar este cronograma de las medidas que hemos ido adoptando justamente para mostrar la respuesta que hemos ido dando. Recordemos brevemente, el 20 de marzo se inicia la cuarentena. Ese mismo día el Banco Central emitía la comunicación A6937, que generaba estos incentivos para que los bancos tengan mayor disponibilidad de liquidez para créditos a MIPYMES, una tasa del 24%, que fue una herramienta también muy utilizada en este periodo para generar liquidez en el segmento de empresas pequeñas y medianas. 23 de marzo se aprueba el denominado IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, donde básicamente se genera una ayuda social muy fuerte para el segmento de los trabajadores informales, desocupados, y un refuerzo en los sectores más vulnerables. 24 de marzo, porque ya después, 4 días del inicio de la pandemia, el decreto 311 que suspende los cortes de servicios públicos, en implementos dure esta situación. El 30 de marzo se genera el decreto 329, que lo que hace es prohibir despidos sin causa o por fuerza mayor, justamente buscando evitar daños más fuertes en el empleo, y también, como vamos a ver, mecanismos de compensación frente a esa prohibición. El 30 de marzo se dispone la creación de un fondo específico dentro del FOGAR, el Fondo de Garantías Argentino, que lo que hace es generar un dispositivo muy fuerte para avalar créditos a MIPYME para pago de salario. Esto se montó fuertemente sobre la línea de crédito que el Banco Central dispuso a través de los incentivos mencionados previamente. Fueron 30.000 millones de pesos, sobre todo para simplificar y favorecer que esto funcione de manera más veloz en cuanto al otorgamiento de créditos a MIPYMES. 31 de marzo se crea el ATP, el Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción, que luego fue ampliado el 20 de abril, a medida que luego terminó expandiéndose. Recordemos que comenzamos con una cuarentena que duraba unos 12, 13 días, que se podía extender por unos 20 días aproximadamente, cuando rápidamente visualizamos que este problema iba a ser mucho más serio, que iba a generar necesidad de extender la cuarentena en diferentes formatos, porque no ha sido siempre igual, pero sí extenderla. Bueno, ahí se toma la decisión de ampliar este programa ATP, justamente con el objetivo de generar herramientas mucho más contundentes. Y ahí se crean 2 herramientas. Por un lado, el salario complementario, donde se definió que todas las empresas que hubiesen sido afectadas por la cuarentena a partir de la pandemia, iban a recibir este apoyo, que es un subsidio por el equivalente a la mitad
del salario de los trabajadores con estos topes, ¿no? Un mínimo de un salario mínimo y un máximo hasta 2 salarios mínimos. Y por otra parte, se creó el denominado crédito tasa cero, destinado fundamentalmente al segmento intermedio, ¿no? de trabajadores monotributistas y autónomos. Y de esta manera buscar, como vamos a ver en breve, una apoyatura que diera respuesta a todo el segmento productivo y además de la ayuda social dispuesta a través del denominado ingreso familiar de emergencia. Y por último, en esta cronología también se amplió el FOGAR en unos 26.000 millones de pesos adicionales, justamente para avalar también los créditos a tasa cero dispuestos en esta ampliación del programa ATP. La respuesta, y por eso decimos que es una respuesta que consideramos muy contundente, ¿no? Porque ha permitido abordar los diferentes segmentos productivos y sociales del país. Lo que encontramos es que el 89% de los habitantes de la Argentina vive en un hogar donde al menos algún miembro de ese hogar recibe un ingreso por parte del Estado. Esto es algo que insistimos, ¿no? Es una cosa totalmente excepcional, una ayuda de emergencia, que entendemos que tiene que ver justamente con la excepcionalidad de esta crisis, una crisis que obviamente nadie prevía, una crisis que no tiene antecedentes, no hemos tenido... bueno, todos los que están en esta comunicación seguramente conocen perfectamente las crisis que hemos sufrido en Argentina y en el mundo, crisis en Argentina por motivos internos, crisis que fueron coletazos de crisis internacionales. Ahora esta situación que obliga, digamos, por un lado, a reducir fuertemente la oferta productiva, la oferta de bienes y servicios, por la necesidad de cerrar directamente actividades productivas y de servicios para evitar que se propague el virus, y que esto también, obviamente, impacta en la demanda. Esta crisis con estas características es algo novedoso a nivel internacional, y por eso esta respuesta que considerábamos que tiene que ser así de fuerte y de contundente como la hemos planteado. Aquí algunos detalles más, no me voy a extender mucho en esto, de todas maneras esta presentación queda a disposición de cualquiera que la quiera leer en detalle. Simplemente lo que hemos hecho ahí es un análisis que hizo el Centro de Estudios para la Producción, que pertenece a este ministerio, justamente analizando todos los segmentos poblacionales donde hemos buscado tener algún tipo de apoyo, justamente para evitar que el daño generado por la pandemia a nivel económico fuera mucho más fuerte de lo que está haciendo, ¿no? Es decir, el objetivo fundamental ha sido instrumentar un dispositivo destinado a proteger el capital organizacional de las empresas y los puestos de trabajo y con ello los ingresos de los hogares. El objetivo fundamental era prevenir un daño mucho mayor que hubiese sido, digamos, convalidar un proceso pues seguramente hubiese sido quiebras masivas y pérdidas masivas de puestos de trabajo. Voy a plantear ahora un breve análisis del impacto de estos instrumentos respecto fundamentalmente al programa ATP, que los programas de crédito del sector productivo. Por una parte, respecto a lo que ha sido el ATP, vemos en primer lugar que lo que corresponde al mes de abril, recordemos el ATP tiene una primera versión que se instrumenta en mayo para abonar los salarios del mes de abril. En eso ingresaron 250.000 empresas, la gran mayoría, como vamos a ver, son pymes, y se le abonó el salario en un 50%, como vamos a ver aproximadamente, a 2,3 millones de trabajadores. Esto implicó unos 49.000 millones de pesos en el mes de abril, y estamos ya previendo que en el mes de mayo, por el caso de los salarios de junio, se van a destinar unos 40.000 millones de pesos. Por otra parte, en lo que respecta al crédito tasa cero para monotributistas y autónomos, tenemos ya unos 500.000 beneficiarios de estos créditos, 140.000 ya han sido otorgados. Es un crédito que tiene un subsidio de tasa a través del FONDEP, que es un fondo del Ministerio de Desarrollo Productivo que tiene como objetivo justamente brindar subsidios de tasa o créditos directos con fines de desarrollo productivo, y la garantía a través del FOGAR, como mencionaba previamente, ¿no? Estamos hablando en este caso de unos 52.000 millones de pesos
estimados en estos créditos y 38.000 que ya han sido otorgados. Por otra parte, en lo que respecta al crédito al sector productivo, estamos hablando ya de 231.000 millones de pesos otorgados desde fines de marzo hasta el 9 de junio por esta línea dispuesta por el Banco Central, que los bancos han ido instrumentando. Como ustedes saben, con un comienzo más complicado, recordemos que los primeros días de abril costó implementar esta línea, pero después sí, ha tomado una velocidad relevante y ha generado, entendemos, un efecto positivo en la liquidez, sobre todo en las empresas más pequeñas. En este caso, lo que podemos ver en la siguiente diapositiva es una desagregación sectorial del impacto de la ATP, donde pueden ver que el sector industrial manufacturero ha sido el principal sector beneficiario. La segunda columna lo que muestra es cuánto ha participado ese sector en el total de ATP para el pago de salario, el 7%, en el caso de la industria. Y la última columna lo que muestra es cuántas de las empresas que se anotaron, que solicitaron la apoyatura del ATP, recibieron ese apoyo. En este caso podemos ver que en el caso de industria fue aproximadamente 2 de cada 3 firmas industriales recibieron este apoyo. Obviamente esto fue más fuerte en el caso de hotelería y gastronomía, es uno de los sectores sin duda más afectados por la pandemia, los que menos han podido funcionar. Lo mismo que servicios culturales, deportivos de esparcimiento, 82%, es decir, sectores que tuvieron un nivel de afectación evidentemente mucho más alto y más profundo. Con respecto al impacto por tamaño de empresa, vemos que el 99% de las firmas beneficiarias son micro, pequeñas y medianas empresas, menos de 200 trabajadores. Prácticamente 3 de cada 4 asalariados, beneficiarios trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, y 70% del gasto del ATP se dirigió a micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí la desagregación, la pueden consultar más tarde, no voy a extender demasiado en cada cuadro. Sí explicar acá muy brevemente que decíamos recién que el pago de este ATP es 50%, pero puede ser más, porque efectivamente cuanto menor es el salario, la cobertura del subsidio es más alta, el 100%, eso ocurre en el 16% de los casos, y que cubre el 100%, hay un 28% que cubre entre el 50 y el 100% del salario neto del trabajador. En el 43% de los casos el Estado cubre el 50% del salario, y hay un 12-13% donde se cubre menos del 50%. Pero podemos ver aquí que efectivamente la cobertura ha sido, en términos generales, incluso en promedio mayor al 50% del salario. El diseño del programa ha generado un esquema donde, si un análisis desagrega por género, por franja etaria, por región, por tamaño de empresa, siempre vemos que el grado de cobertura es mayor en el caso de género para las mujeres, en el caso de la franja etaria para los jóvenes, en el caso regional para las empresas radicadas en el norte del país, y por supuesto, como dije antes, en el caso de empresas es mayor el grado de cobertura en las empresas pequeñas y medianas que en las grandes. Con respecto a la cobertura según el tamaño, vuelvo a ratificar lo que decía recién. Vemos ahí que a mayor tamaño de empresa, menor la cobertura y viceversa. Bueno, aquí la cobertura por género, por franja etaria, simplemente ratificando lo que decíamos recién, un poquito más de... Y para los que les interesa la cuestión regional, bueno, aquí está la distribución por provincia. La distribución por provincia, obviamente, en cuanto a empleos y empresas, refleja aproximadamente lo que es lo que representa cada provincia en términos económicos, en términos de Producto Bruto y empleo. Finalmente, aquí quisiera mostrar cómo ha impactado desde el punto de vista sectorial el crédito tasa cero. Vemos que efectivamente este crédito que buscaba cubrir un segmento que no parecía debidamente atendido, que es el sector de los profesionales, técnicos que probablemente habían quedado afuera porque obviamente tienen un emprendimiento
donde no tienen empleados, tienen pocos empleados y en muchos casos estaban cerrados, tenían alguna necesidad de algún grado de cobertura. Vemos efectivamente que es el primer sector que ha recibido este crédito tasa cero. En segundo lugar, el comercio, y luego tienen la distribución de las diferentes actividades económicas y productivas que han sido alcanzadas. Vemos también, ya analizando los agregados del sector financiero, el fuerte impacto que ha tenido esta línea de financiamiento instrumentada desde el Banco Central, la línea del 4%. Vemos que es una línea que ha impactado positivamente en la expansión de la liquidez en el mercado de créditos. Ahí podemos observar, luego, digamos, de 2 años muy negativos, recordemos que después de 2018, con el cambio de política monetaria del Banco Central, el periodo de tasas altas, el crédito del sector privado no financiero cayó un 50% en términos reales. Bueno, aquí lo que vemos es que a partir de estas nuevas líneas de crédito, la expansión financiera ha sido muy significativa. Estamos hoy hablando de crecimientos interanuales en torno al 100% en materia de adelantos y de documentos. Es decir, luego de un arranque un poco más lento, vemos que ya sí en mayo y en junio estamos hablando de una expansión del crédito del sector privado con estos fines, fundamentalmente poder asistir a empresas para pago de salarios, darle trabajo en un mundo tan complicado, ha tenido un efecto y se ve un crecimiento muy por encima de los niveles inflacionarios. Y por último, en esta información de análisis, que a lo mejor es un poco extensiva, pero como es información que todavía no ha sido del todo difundida, la quería compartir con ustedes para que la puedan analizar con tranquilidad también después de la exposición. Aquí lo que podemos ver es una desagregación sectorial de las 3 herramientas más importantes que han sido instrumentadas. La primera, que es el ATP para pago de salarios, el segundo, que es el ATP para crédito tasa cero, y el tercero, que es los créditos, ¿no? Queda claro que son cosas distintas, ¿no? Las dos primeras columnas son es gasto fiscal, es decir, la primera es un subsidio, la segunda es un crédito subsidiado por el Estado, y la tercera es crédito bancario, también con recursos de los bancos, en unos casos con garantías del FOGAR. También el ATP tasa cero es un crédito bancario con garantía del FOGAR y con subsidio de tasa del FONDEP, como mencionaba recién. Y ahí pueden ver, en términos generales, el comercio en primer lugar como primer sector más beneficiado por estos paquetes de ayuda, y en segundo lugar, ahí muy cerquita, a manufactura. Y luego todos los sectores que en definitiva han recibido prácticamente todos algún tipo, sobre todo los que se han visto afectados, algún tipo de ayuda, asistencia por parte del Estado a través de diferentes herramientas como han sido mencionadas. Bueno, hablemos un poco ahora del futuro inmediato, de qué estamos previendo respecto a la actividad económica, cómo pensamos que se va a ir restableciendo la normalidad, o lo que ya llamamos la nueva normalidad. Entendemos que, naturalmente, la aparición del COVID-19 y todavía la falta de respuestas contundentes de la política sanitaria a nivel internacional, con la ausencia todavía de vacunas, o la falta de conocimiento mucho más concreto acerca de cómo contener la expansión del virus, obviamente lo que ha llevado es a normalizar, entre comillas, la actividad económica con recaudos que van desde nuevos protocolos de funcionamiento, la necesidad de seguir manteniendo parte del personal licenciado, el personal de riesgo por razones de edad o por motivos de salud que requieren prácticas de aislamiento mucho más específicas. Así que digo esto, ¿no? Estamos hablando de una recuperación de la normalidad hacia esto que denominamos nueva normalidad, con los recaudos indispensables para continuar funcionando. Lo que podemos ver en esta primera filmina es que hoy en Argentina hay 13 provincias que ya tienen más del 80% de su empleo habilitado para trabajar, es decir, que está exceptuado el aislamiento obligatorio. El 20 de marzo ninguna provincia llegaba a ese porcentaje. Lo que pueden ver en este gráfico es las barras de color gris, era lo que ocurría el día 20 de marzo en cada provincia, y lo que se ve en el punto azul es lo que corresponde al día 6 de junio, ¿no? Es decir, el último dato que hemos actualizado. Entonces, insistimos, ahí lo que se ve es
una situación de bastante actividad económica en la mayoría de las provincias del país, pero bueno, naturalmente todavía tenemos un grado importante de protección en el área metropolitana de Buenos Aires, en el Chaco, en lugares donde ha habido algunos grados de necesidad de poner algunas medidas adicionales desde el punto de vista sanitario. Y en esta filmina lo que vemos es lo mismo, pero exclusivamente para el sector manufacturero. Vemos ya que la industria argentina está funcionando al 100%. Esto no quiere decir que esté produciendo al 100%, sino que está habilitada para funcionar con los recaudos necesarios en 21 provincias del país. Hay 3 que tienen, más, estoy hablando de 22 provincias. No estamos hablando exclusivamente Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires, donde hay restricciones operativas para continuar funcionando. Y nuevamente, ahí pueden ver la comparación, 20 de marzo, 6 de junio. Eso simplemente para dejar en claro que no es que continúa la cuarentena, sino que la cuarentena se va modificando, se va calibrando el alcance de la cuarentena, y ya podemos ver que en la gran mayoría de las provincias de la Argentina la situación es completamente distinto a lo que estamos hoy viviendo en el AMBA. Aquí lo que tenemos es una serie de indicadores indirectos respecto al funcionamiento de la actividad económica, donde fundamentalmente a través de la demanda de energía eléctrica, o como vamos a ver en otras filminas del consumo de combustibles, podemos ver cómo va evolucionando la actividad económica en Argentina. Aquí podemos ver a partir de indicadores de demanda de energía eléctrica, cómo se han ido recuperando los sectores industriales, es decir, obviamente todavía permanecemos claramente por debajo de los niveles previos a la cuarentena, pero hoy podemos ver a nivel sectorial. Alimentos es un sector que se mantuvo en toda esta etapa en niveles de funcionamiento de demanda de energía eléctrica normales. Todos los demás sectores han tenido alguna caída y han tenido también recuperación. Algunos ya con una recuperación más evidente, pero bueno, se ve claramente, ¿no? La primera, la caída muy significativa en la mayoría de las actividades manufactureras, y luego la recuperación, en algunos casos gradual, en otros mucho más contundente, sobre todo desde mediados del mes de mayo. Y en esta diapositiva podemos ver las ventas de combustibles. Primero la venta en surtidor de naftas, en segundo lugar la venta de gasoil. Bueno, claramente vemos lo que ha sido la caída en la última semana del mes de marzo, cuando se inicia la cuarentena, y luego la recuperación gradual. Vemos hoy que el consumo de naftas está en la mitad de lo que era a principios del mes de marzo, pero hoy es el triple, 3 veces más alto de lo que era al inicio de la cuarentena. Y en gasoil un fenómeno también con diferentes grados de caída, ¿no? Vemos hoy, por ejemplo, que la demanda de gasoil está en el doble de lo que era al comienzo de la cuarentena, y representa un 20 y pico % por debajo de comienzos del mes de marzo. Bueno, y me gustaría ahora, para finalizar y para dejar dentro de una situación tan complicada, tan dramática que nos ha tocado, ¿no? Y ustedes son en su gran mayoría los que están viendo mujeres y hombres de negocios, mujeres y hombres que están en el mundo de la producción, del comercio, así que conocen de primera mano lo que estamos viviendo, las dificultades del corto plazo, de no haber podido producir o de estar produciendo con todas las restricciones que conocemos. Y nos gustaría, para cerrar esta presentación y antes de pasar a alguna etapa de preguntas y de diálogo, poder comentar qué estamos viendo o qué mensaje queremos transmitir hacia el futuro, porque nosotros obviamente nos tocó iniciar el gobierno el día de diciembre de 2019 con una economía muy complicada, ustedes lo saben, no está de más recordar, una economía que no crecía, que hace 2 años que estaba en recesión, una economía sin acceso al crédito internacional, con problemas muy serios de financiamiento, con un déficit fiscal de más de 4 puntos del producto, y fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, con un gran descuido de la actividad productiva, de su economía real. Y vinimos justamente a ordenar la economía, a buscar, en primera instancia, generar acuerdos económicos y sociales, reducir la inflación,
recuperar el crédito para el sector productivo, estructurar la deuda con acreedores privados y poder establecer bases para consensos para el crecimiento económico, ¿no? En el medio de esto, con algunos avances, donde hemos empezado a reducir la inflación, la tasa de interés, y empezamos a marcar un camino, bueno, nos toca afrontar esta situación tan dramática como es la pandemia, la necesidad de una respuesta distinta desde el sector estatal. Y esto, bueno, lo que hizo fue postergar parte de esta discusión, pero nos parece que va a ser un elemento fundamental la mirada hacia adelante, ¿no? Estamos trabajando en todo el gabinete económico en estructurar una propuesta muy clara de plan de desarrollo económico y social para el mediano, para el largo plazo de la Argentina, y estructurado en torno a estos 10 consensos que estamos trabajando, que los reseño brevemente. Necesitamos exportar más, pero no hay ninguna duda que Argentina necesita hacia adelante estructurar una oferta productiva que genere más divisas, que permita desplazar la restricción de divisas que Argentina permanentemente tiene, superar estos ciclos que tenemos de crisis externas que nos impiden crecer a largo plazo, y esto implica necesariamente generar una oferta exportable sustentable. En este punto, lo segundo que decimos es ningún sector productivo sobra, tenemos que trabajar con todas las actividades económicas, con un criterio de eficiencia sectorial, de mejorar la productividad. En tercer lugar, y todos son temas que vamos a plantear a la mesa del Acuerdo Económico y Social, que seguramente en poco tiempo el presidente va a convocar, mercado interno versus mercado externo es una antinomia falsa, también parte de una grieta que tenemos que superar. Argentina tiene que crecer como un mercado interno sólido y vigoroso, y esto no quiere decir que nos olvidemos de la exportación. Tenemos que también fortalecer la exportación. Argentina tiene experiencias. Recordemos, para hablar de momentos muy lejanos, entre 2003 y 2008, Argentina tuvo un crecimiento muy fuerte en los dos mercados y pensamos que es posible estructurar una oferta productiva que atienda a los dos mercados simultáneamente. No hay futuro sin política productiva. Pensamos que la política industrial, la política de desarrollo productivo tecnológico en todos los sectores, en el agro, no hay tal antinomia entre agro e industria, son todas actividades. La diferenciación fundamental tiene que ver con el uso de la tecnología, el poder incorporar activamente estos recursos en todas las actividades, las que son más intensivas en recursos naturales, como que se ocupan de la industrialización específicamente, o de servicios, todas tienen que estar justamente alineadas y con políticas productivas. La idea de que esto se resuelve específicamente solo con una buena macro y luego con que el mercado defina, me parece que va a contramano de la mejor experiencia internacional. Quinto lugar, la dimensión ambiental empieza a ser un fenómeno muy importante de la política productiva, y es un tema que queremos incorporar activamente y que vamos a incorporar activamente. En sexto lugar, una macro estable es elemental, es una condición necesaria para que el desarrollo productivo tenga lugar. En términos claros, vemos que la experiencia internacional nos muestra que una buena macro es condición necesaria y tiene que ser acompañada de políticas productivas. Ahora, no hay política productiva, por mejor que sea, que pueda suplantar una macroeconomía desordenada e inestable. En séptimo lugar, tenemos que mejorar la productividad. Sin mejora de productividad no hay baja sustentable en la pobreza ni en la desigualdad. En octavo lugar, nuevas incorporaciones de política y de agenda. Una buena política productiva debe procurar reducir las brechas de género. Nuestro noveno punto es una apertura comercial inteligente, ¿no? La apertura comercial es una herramienta, nuevamente. Salgamos de los dogmas. Proteccionismo, librecambismo es una discusión del siglo XIX y de parte del siglo XX. Hoy la discusión es en qué medida nos abrimos para generar una mayor desarrollo de la producción argentina y cómo colocamos más eficientemente la producción en el mundo. Y en décimo lugar, toda política de desarrollo productivo debe tener una dimensión regional. Somos un país excesivamente centralizado y este es un tema viejo sobre el cual no me extiendo, del cual todos lo conocen perfectamente. Y por último, antes de pasar a la etapa de preguntas y diálogo, que me parece siempre lo más interesante y enriquecedor, lo que llamamos los 5 grandes ejes que estamos discutiendo desde el comienzo y que lamentablemente
la pandemia nos obligó a posponer, pero que vamos a poner en la agenda central rápidamente. En primer lugar, lo que hablamos, todo el complejo de recursos naturales y sus cadenas productivas, y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la agroindustria, con los hidrocarburos y la minería, donde insistimos, ¿no? Nosotros vemos a estos tres complejos productivos como complejos tecnológicos, de agregación de valor. Necesitamos, en el caso de la agroindustria, avanzar, transformar algunos recursos de la agricultura en alimentos para humanos, expandir las exportaciones de carnes, desarrollar la industria cárnica en todo el país, transformando las materias primas en proyectos productivos, más inversión y empleo en todas las provincias de la Argentina. En el caso de hidrocarburos, el presidente anunció el 1 de marzo, en la apertura de sesiones, el envío al Parlamento de una nueva ley de inversión hidrocarburífera que tiene como destino central la promoción de la inversión en Vaca Muerta y en otros yacimientos de petróleo y gas. La vamos a lanzar próximamente ya con miras a la salida de la pandemia. Hemos sufrido una crisis muy grande a nivel mundial. Los que conocen el sector saben que la demanda mundial de petróleo cayó en torno a un 30% de manera abrupta. Fue uno de los shocks más grandes que ha tenido seguramente la historia de esta industria a nivel internacional. Esto llevó a una depresión de precios que generó algunos ajustes muy fuertes en la producción. Hoy vemos una etapa de recuperación de los precios. Vamos a ver, obviamente, una etapa de volatilidad donde se acomodan, pero tenemos expectativas de que este es un sector, es una gran palanca para el desarrollo, ¿no? Por lo que puede generar en materia de divisas y por lo que puede generar en todo el entramado, en todos los proveedores de tecnología, bienes industriales, para el desarrollo del sector. Lo mismo que con la minería, aquí también con el agregado de que vamos a trabajar con diferentes sectores económicos y sociales para el desarrollo de lo que llamamos una visión compartida respecto al desarrollo minero, sustentable, inclusivo, donde queremos justamente tratar de superar los prejuicios que existen. Hay provincias en Argentina donde se desarrolla la minería de manera muy eficaz y donde no hay mayores críticas, y otras donde no se desarrolla y ahí están las críticas más fuertes de manera instalada. Así que queremos también en ese sentido pensar los recursos naturales, sus establecimientos productivos, para pensar nuevamente una etapa de desarrollo productivo con las dos miradas. El mercado externo, generar divisas, y el mercado interno con mayores eslabonamientos, tecnología y empleos. Segundo gran eje, lo que hoy se denomina el Green New Deal, es decir, la necesidad de incorporar una dimensión verde en las estrategias de desarrollo productivo, energías renovables, economía circular, electromovilidad. Estamos con un plan de electromovilidad que nos tiene muy entusiasmados, que incluye incorporar vehículos eléctricos en la vida urbana, con todo lo que significa en materia de modernización, de mejora en la vida, de evitar las emisiones contaminantes, los ruidos que se generan en este tipo de vehículos. Con vehículos eléctricos donde Argentina puede ingresar, porque hay experiencia respecto a lo que es el desarrollo de partes de estos vehículos, atrayendo inversión extranjera y complementándola con desarrollos locales en las diferentes partes incorporadas a este tipo de vehículos, y también el desarrollo de la cadena del litio, ¿no? Que es un sector interesante en su fase primaria y también en su industrialización. Tercer gran eje, economía del conocimiento, en 4.0. Estamos con un proyecto en el Parlamento que esperamos que pronto sea sancionado. Es un sector, es uno de los pocos sectores, le voy a decir, que ha creado empleo en la pandemia, que tiene capacidades para crecer muchísimo y que pensamos que va a ser una gran fuente de exportaciones y de nuevos empleos. Ahí tenemos una apuesta muy grande en software, nanotecnología, biotecnología, en industria audiovisual, y sobre todas las cosas también en incorporar la digitalización y las prácticas 4.0 en el entramado productivo. Creemos que va a ser una fuente para aumentar la productividad general de todo el sector productivo, en particular de las pymes, que son las que vienen más rezagadas en esta agenda. Cuarto punto, industrias de la salud, biofarma, cannabis medicinal, equipamiento médico. La verdad que lo que hemos visto en esta crisis respecto a lo que significa tener en Argentina industria de equipamiento médico, sus posibilidades de exportación son sumamente halagüeñas, y queremos que todo este aprendizaje y desarrollo que se ha producido en esta crisis luego sea utilizado para una nueva fase de expansión productiva y con buenas perspectivas exportadoras. Y lo último, todo esto sin duda requiere una plataforma
financiera que creemos que tiene que ser renovada, y ahí apostamos a estructurar lo que llamamos un sistema de banca de desarrollo que no significa crear instituciones nuevas que a veces tardan mucho en ponerse en marcha, sino que es, bueno, poder coordinar, articular tanto a la banca pública como privada, invitar a la banca privada también a crear o fortalecer áreas de banca de inversión, y dotarlas de nuevas fuentes de fondeo que permitan estructurar una serie de nuevos proyectos pensando en el cambio estructural, proyectos que el país hoy no tiene y que con una buena oferta de financiamiento puedan ponerse en marcha, con un criterio de prestar muchos pesos para generar muchos dólares en materia de exportación o de productos que se puedan hacer en el país y reemplacen importaciones de manera genuina, subrayo lo de genuino, y que realmente podamos con esto dar este financiamiento al cambio estructural. Sé que estamos en una crisis muy fuerte, que estamos todos, ustedes, nosotros, atajando penales literalmente hoy todos los días, pero tenemos toda la confianza en que con el aporte de ustedes y con el esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente, demos vuelta a la página de esta pandemia lo antes posible, ojalá sea en algunas semanas o pocos meses, y podamos esta agenda que les planteamos poder discutirla con todos ustedes, enriquecerla con el aporte de todos ustedes y de todos los sectores productivos para pensar en lo que todos queremos, que es que Argentina crezca en esta década, crezca por otras bases distintas, con otra estructura productiva, más tecnológica, más eficaz, más productiva. Salgamos de estos ciclos de crecimiento tan corto, donde crecemos 1 año, 2 años, entramos en crisis y podamos, insisto, ¿no?, entre todos armar una Argentina mucho más productiva, mucho más eficaz para todos los argentinos y argentinas. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a Matías, muchas gracias a vos, perdón. Mientras, bueno, ha hecho un repaso muy claro por toda la situación internacional, por las medidas que se tomaron, la batería de medidas y su impacto en la economía argentina, mientras vamos recibiendo a nuestros invitados para conversar contigo, a Diana Mondino, presidente de nuestra división LIDE de Economía, al señor Martín Genesio, presidente de la división LIDE de Energía, y al señor Marcelo Elizondo, presidente de la división LIDE Internacional. Te quería agradecer eso. Leí hace un tiempo un artículo tuyo que hablaba, decía, después de la grieta, economía, producción después de la grieta. Bueno, ahora imagino que lo has cambiado por después del COVID y planteabas estos ejes hace un tiempo, ¿no? El gran acuerdo económico y social, también la economía del conocimiento y su importancia, y el Green New Deal que el que tomó el Partido Demócrata y también inclusive lo tomó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. También te escuché hablar de la agenda sustentable con foco en vaca muerta y en la minería. Lo veo reflejado aquí en tu presentación, en tu completa presentación, así que me parece muy bien. Celebro que hayas hablado del futuro, porque en algún momento la niebla se despejará, el polvo se irá y nos vamos a encontrar todos con grandes desafíos nuevos y grandes desafíos. Le doy la palabra a la presidenta de nuestra división LIDE de Economía, si te parece bien, Matías, que es Diana Mondino, para conversar con vos. Diana, buenos días, bienvenida. Gracias, Rodolfo, y muchas gracias, Matías, por la presentación muy completa. ¿Puedo aprovechar poder hacer la pregunta? Creo que todos, o por lo menos muchos de los que estamos escuchando, compartimos los 10 puntos de los objetivos y la agenda que se presentó. O sea, estos objetivos realmente son muy ambiciosos. La pregunta es, digamos, aún sabiendo que probablemente tengamos que convivir con la pandemia por bastante tiempo, ojalá desaparezca, pero asumiendo que convivimos, ¿hay posibilidad de que puedas comentar algunas de las medidas concretas para mantener y apoyar el nivel de producción? Además, ya mencionaste, lo cual me parece muy valioso, que sería logrando acuerdos, una visión compartida. No sé, es una pregunta muy amplia, así que, por ejemplo, no sé, ¿está en análisis una modificación de la política fiscal o modificaciones de la política cambiaria, tal vez alguna política sectorial que se pueda comentar? Digamos, de nuevo, las medidas para acompañar estos objetivos y esta ambiciosísima agenda. Obviamente, esto que estamos comentando requiere una mirada amplia, así que efectivamente estamos pensando en medidas en todos los órdenes, ¿no?
En el caso de la política cambiaria, quiero ser claro, nosotros no es que estemos en absoluto felices de administrar una situación tan compleja de escasez de divisas en un contexto de incertidumbre que se da por la situación, primero, que fue heredada, y en segundo lugar, por lo que implica reestructurar la deuda con acreedores externos. Todo esto ha generado, obviamente, un nivel de incertidumbre importante en el mercado de cambios y ha hecho que se generen medidas restrictivas que pensamos que obviamente no son las ideales, que hay que irlas relajando, que hay que ir flexibilizándolas todo lo que sea posible, obviamente en concordancia con una mayor oferta de dólares, con una mayor tranquilidad en el mercado de cambios. Pero para decirlo con toda claridad, las medidas que pensamos respecto al tema productivo, los grandes ejes, obviamente esto tiene que ir acompañado de medidas en el ámbito fiscal, monetario, cambiario, que son cosas que, insisto, no estamos trabajando fuertemente en el ámbito del gabinete económico. No puedo todavía, obviamente, anticipar nada de esto, pero sí decir que el objetivo principal es que el acuerdo económico y social tenga un programa macro y productivo que pueda ser compartido por los diferentes sectores, ¿no? Y que sea acompañado de objetivos bien claros, donde obviamente en programas de tipo todos los sectores ponen algo, en un momento muy difícil, ¿no? Es un acuerdo, es esto básicamente, bueno, a ver, todos qué esfuerzo vamos a realizar en pos de un objetivo mayor, que es lograr este crecimiento a largo plazo, que es algo tan esquivo, ¿no? Así que por ahora la respuesta es una pregunta muy amplia, la respuesta también es un poco amplia por esto que digo, ¿no? Que efectivamente vamos a poder llevar este paquete en cuanto podamos ya ver con más claridad la luz de salida, ¿no? Hoy estamos todavía en una etapa difícil, hoy nos resulta a todos imposible predecir cuál va a ser el momento en que finalice la pandemia, o que uno vea que está controlada la situación y que se pueda ya ir a un proceso más claro de regreso a la normalidad o a la nueva normalidad en el AMBA y en otros lugares del país donde hay restricciones. Y bueno, esto naturalmente genera los problemas que estamos viviendo, ¿no? Y aparte, al mismo tiempo, aunque lográramos salir más rápido de la pandemia, el mundo sigue con estas dificultades. Así que es un problema generalizado donde, insisto, no creo que todo esto se va a ir viendo con más claridad cuando tengamos un horizonte más específico acerca de cuándo es el día de la salida. Bueno, muchas gracias, Matías, por tu presentación. Un gusto, muy profesional y muy abarcativa y exhaustiva, así que te agradecemos especialmente el alcance y la didáctica. Yo quiero hacerte una pregunta que se vincula con mi actividad profesional, que vos conocés muy bien porque alguna vez la hemos hecho juntos, que se refiere a algunos de estos puntos que vos mencionaste ya hacia el final de tu presentación, relativo a que necesitamos exportar más. El primero de esos puntos en el chart del futuro. El tercero que mencionabas, la inexistencia de una incompatibilidad entre el mercado doméstico y el mercado externo. Coincido absolutamente con eso. Mi pregunta está dirigida a las herramientas que el ministerio que tenés a cargo tiene en la búsqueda de mayor inserción externa. Es cierto que en esto hay un plano que corresponde a la Cancillería, que es el de las negociaciones económicas internacionales. Sin embargo, claramente desarrollo productivo tiene una visión y un impulso estratégico en algunos temas pendientes, como el acuerdo con la Unión Europea o las discusiones internas en el Mercosur. Sabemos que hay alguna discusión sobre el arancel externo común, por ejemplo. Y lo segundo es relativo a los instrumentos de asistencia técnica. Has mencionado una vastísima cantidad de herramientas pensadas en la pospandemia en términos de asistencia. Está claro que la Argentina, además de ordenar la macro, necesita avanzar en la mejora en su aptitud competitiva y en la de las empresas, y me gustaría saber si están pensando en algunas herramientas del Ministerio para la evolución de la capacidad competitiva de las empresas argentinas. Bien, respecto al primer punto, Marcelo, y gracias por la pregunta y comentario, nosotros tenemos una visión respecto a que tenemos que ampliar los horizontes de negociación internacional de manera pragmática. Mencionaste el consenso 1 y el 3, yo le agrego también enfáticamente, que a lo mejor no coincidís del todo, pero me gustaría remarcarlo, creo que era el 9 o el 10,
donde planteamos el tema de la apertura inteligente. Nosotros no consideramos que la apertura per se sea algo positivo, algo que va a generar necesariamente mayor comercio y mayores beneficios para el desarrollo económico, del mismo modo que tampoco consideramos que el proteccionismo per se genere más desarrollo en un país. Nosotros pensamos que la apertura es una herramienta. Uso una palabra, una frase que usa mucho los secretarios de industria, Ariel Schacht. Nosotros nos enamoramos de los objetivos, no de las herramientas. El objetivo es exportar más, es desarrollar la capacidad productiva en el país, y eso implica a veces abrirse mucho y a veces ser más cauteloso. Por eso digo, hay que hacerlo con pragmatismo y con una mirada respecto a las implicancias. Hemos sido muy críticos de la firma masiva de acuerdos de libre comercio sin análisis técnico de respaldo. Hemos encontrado muchos acuerdos que han firmado o que se ha promovido su desarrollo y su firma, que no han tenido atrás un análisis de impacto. Nosotros somos profesionales de esto, Marcelo, y vos también. Entonces, yo cuando voy a hacer una negociación, quiero ver, y ustedes son hombres de negocios en general, hombres y mujeres de negocios, perdón, quiero asimilar bien el lenguaje inclusivo en esto, ¿no? Vamos a ser bien claros. Ustedes son mujeres y hombres de negocios, y cuando van a hacer un negocio lo que miran es si les conviene o no les conviene a su empresa. Si van a vender más, o estratégicamente, aunque a veces tengan que invertir, resignar algo al principio, pero van a tener una ganancia de largo plazo o mediano plazo, el negocio lo hacen, y si no, no lo hacen. Es muy claro. Bien, para un país esto es más complejo, no es exactamente igual, pero también se puede hacer un análisis similar. Y la verdad que hemos visto muchas veces, sobre todo en la gestión anterior, una estrategia de firmar acuerdos como si eso fuera algo necesariamente positivo. Y a veces lo es y a veces no tanto. En todo caso, hay que analizar en qué condiciones. Esta es nuestra premisa, donde insistimos, queremos avanzar con acuerdos comerciales, pero queremos ser pragmáticos y cuidadosos de los resultados que se van a obtener. Y en ese sentido también tenemos una mirada, si te parece, Marcelo, por ahí más sectorial de esto, ¿no? Que es ver no tanto, bueno, a ver qué hacemos, sino dónde están las grandes oportunidades para Argentina. Hay oportunidades en agroindustria, sin duda. Argentina tiene oportunidades enormes de entrar con más carnes en el mercado de China, una vez que obviamente salgamos de la pandemia. En China hay una demanda de carne argentina muy importante, sobre todo en el sector porcino, y ahí hay acuerdos para hacer en materia de inversiones y de comercio que creo que van a ser muy beneficiosas, porque aparte van a entrar en todo el país. Yo creo que es un tema que la cadena agroindustrial lo está mirando, lo conoce ya, y queremos apoyar. Estamos trabajando con la Cancillería y con el Ministerio de Agricultura en que esto vaya a tener lugar. Realmente yo creo que si esto camina como pensamos que lo va a hacer, estamos trabajando mucho en que eso ocurra, el efecto va a ser muy fuerte, y va a ser muy fuerte en el mediano plazo, no hay que esperar demasiado para que esto se empiece a notar. Y si tenemos un potencial enorme en vaca muerta, que está intacto, ¿no? Obviamente se detuvo por la pandemia, por la caída abrupta en los precios internacionales, esto no significa que haya perdido interés, al contrario, los inversores están todos acá, esperando que la crisis se supere. Implementamos el barril criollo justamente para dar una señal, para decir, miren, queremos que se produzca petróleo y gas en Argentina. La ley lo que va a hacer es proteger las inversiones, cuidar las inversiones, que son de largo plazo, naturalmente, pues son actividades que requieren periodos grandes de maduración. En el caso del gas, ni hablar, el caso del gas requiere, cuando hablemos de exportaciones, desarrollos de infraestructuras, de gasoductos, de diferentes herramientas de infraestructura, y de plantas industriales de liquefacción y petroquímica, inversiones a largo plazo, inversiones que van a llevar 5 años en madurar. Va a haber el próximo gobierno, pero hay que hacerlas, hay que empezar ahora. Entonces, señales claras a los inversores con esta ley que vamos a enviar al Congreso, y acuerdos comerciales para ver a los interesados condiciones claras para que nos compren. Y así en cada rama. Por eso digo, nuestra visión en ese sentido es más pragmática, a ver dónde exportamos más, qué necesitamos importar, y cómo vamos generando estos acuerdos, ¿no? Ese es un poco el objetivo central, y luego cómo vamos acomodando las políticas productivas y sectoriales a esta lógica, Marcelo. Y en esa línea, bueno, política PYME, asistencia, desde la CEPYME para el sector
empresas pequeñas y medianas. Ahí hablaba un poco, a modo de ejemplo, lo que significa 4.0, las tecnologías digitales para hacer este diagnóstico donde vemos rezagos en el caso de las empresas micro, pequeñas y medianas, tecnologías digitales, y también mejoras en el acceso a la política pública. Una cosa que estamos trabajando y que esperamos sea uno de nuestros principales legados en materia de política PYME, es un proceso muy fuerte de automatización en la política, es decir, tener herramientas informáticas para que las pymes accedan a las políticas públicas desde su computadora o su celular, que accedan informáticamente. La política PYME, bueno, yo tengo el recuerdo de haber sido secretario PYME, vos lo sabés, Marcelo, porque hemos trabajado juntos, vos estabas en la Fundación Exportar, en esa época, hace 15 años ya aproximadamente, y en esa época la política PYME era más artesanal, ¿no? Era, bueno, programas y ver cómo se llegaba a través de las cámaras y de diferentes sectores a las empresas pequeñas y medianas. Hoy tenemos sistemas mucho más desarrollados e integrados y queremos justamente que el acceso a instrumentos crediticios, financieros, fiscales, sea a través de sistemas que lleguen de manera mucho más clara al sector pequeño y mediano. Creo que lo vamos a lograr, va a llevar algún tiempito, pero lo vamos a poder lograr. Y en ese sentido también, herramientas técnicas que vamos a generar a través de planes sectoriales. Estamos trabajando con 12 ramas productivas de la Secretaría de Industria para poder llegar a estos sectores con diferentes herramientas técnicas, así que coincidimos plenamente en la necesidad de que esto se ponga en marcha para mejorar la productividad. Muy bien, muchas gracias. Matías, te quiero presentar a Martín Genesio, presidente de nuestra división líder de energía, él está al frente de AES, la empresa de generación de energía, para charlar contigo un minuto. Martín. Buenos días, Matías, muchas gracias. Excelente tu exposición, muy clara, muy concisa y muy agradable ver, digamos, todo lo que está haciendo el Ministerio para tratar de superar lo más rápido posible esta pandemia que nos toca vivir. Mi consulta es una consulta muy breve, son dos en realidad, y tienen que ver con los aspectos regulatorios del sector energético. Como vos bien dijiste, Matías, durante la pandemia el Ministerio estuvo trabajando en cuestiones regulatorias, específicamente en el sector de oil and gas, y como vos también comentaste, digamos, efectuó la creación del barril criollo, lo cual le da un precio y una sustentabilidad a la producción de oil and gas para el mercado interno. Y en el sector eléctrico lo que se hizo fue establecer el congelamiento de las tarifas, tanto para el sector de distribución como para el sector de generación, entendiendo que es una cuestión temporal que obedece, digamos, a la situación de los demandantes de energía eléctrica, y en principio una cuestión que puede entenderse como muy atinada. En ese sentido, y pensando un poco más en la post-pandemia, mi consulta tiene que ver específicamente si hay alguna cuestión que nos puedas adelantar relativa a cuestiones regulatorias específicas para estos dos sectores, ¿no? Para el sector de hidrocarburos y para el sector eléctrico, que hagan que estos dos sectores potencien la salida de la pandemia y podamos obtener de estos dos sectores las divisas que estos dos sectores están acostumbrados a dar, tanto sea por exportación de combustibles como por inversión extranjera directa en el caso del mismo sector y en el caso del sector eléctrico también. Y la última consulta, Matías, que tengo tiene que ver con una cuestión de consultarte qué necesitan ustedes, qué necesitas vos de las empresas del sector para que la salida de la pospandemia sea lo más rápida y lo más empinada posible hacia el éxito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, efectivamente estamos trabajando en varios aspectos respecto a lo que se viene, a la pospandemia y a la salida de la emergencia, ¿no? Que es lo que más nos preocupa. Respecto al sector de petróleo y gas, como decía antes, ahí tenemos en el corto plazo algunos aspectos que estamos trabajando. Uno es un plan de estímulo a la producción de gas, con una mirada a largo plazo. La idea es poder generar un mecanismo para contractualizar la demanda del gas a los productores a un precio
que entendemos pueda ser razonable en términos, por supuesto, de garantizar tanto la rentabilidad que aspira el sector como el desarrollo de inversiones que nos permitan dar un horizonte más claro en este sector, que es un sector sensible. En Argentina sabemos que ha tenido históricamente estas oscilaciones. Tenemos las reservas de gas. Hemos tenido en la historia, en las últimas décadas, momentos que lo aprovechamos bien, momentos donde nos hemos quedado sin esa posibilidad. Cuando nos quedamos sin esa posibilidad, lo pagamos doblemente en términos de mayor costo de divisas, teniendo que importar combustibles, o costos fiscales, teniendo que pagar subsidios más altos. Así que nuestro objetivo de corto plazo, y eso es lo que estamos conversando con el sector, es un programa de estímulo a la producción de gas que esperamos poder tenerlo cerrado en los próximos días, diría, para poder, insisto, ¿no?, dar una señal clara y contundente respecto a la producción de gas en los próximos 3 o 4 años. Ese es un tema que estamos trabajando, tomado todo público, estamos dialogando con los productores, así que es un tema que puedo comentar que estamos, entiendo, ya muy cerca de poder cerrarlo. Respecto al tema tarifa electricidad y gas en domicilios y en las industrias, bueno, como ustedes saben, se definió en la Ley de Solidaridad Social en diciembre una suerte de congelamiento hasta el 30 de junio, justamente motivado en ese momento por la emergencia económica y tarifaria. Se dispuso la intervención de los entes reguladores, el inicio de una serie de auditorías para hacer una revisión sobre la revisión tarifaria. Lamentablemente la pandemia nos agravó la situación, con lo cual es probable que extendamos por algún periodo, esperamos no muy largo, este congelamiento, y esperamos en esta etapa sí ya finalizar los informes que están realizando los entes reguladores y poder estructurar una nueva propuesta tarifaria, una adenda, digamos, a la RTI vigente en ambos sectores, y poder esto también hacerlo dialogado con el sector. Escuché ahí que estaba, no entendí mal, también estaba la presidenta de AIGAS, que estuvimos conversando la semana pasada, con el sector, las distribuidoras de gas, y así con todo, ¿no? La pregunta es, ¿qué necesitamos? Por un lado, comprensión de la situación. Sabemos que la situación está complicada para todos los sectores de la economía, y esto obviamente no excluye en absoluto a los actores del mercado de oil and gas en todas sus fases. Entonces, comprensión de la situación, y también, por supuesto, diálogo para generar propuestas. Nosotros estamos trabajando en propuestas y estamos abiertos a enriquecerlas. Quiero ser claro en esto. Todas las medidas que hemos ido tomando las hemos conversado, en algunas con acuerdos, en otras sin acuerdos. Es un caso donde buscamos un acuerdo con todos los actores. Bueno, no se logró, salimos con un decreto, pero bueno, creo que por lo menos logramos en esa mesa de diálogo entendernos, escuchar qué es lo que estaba pasando, y aspiramos a eso. La verdad que pensamos que es una actividad demasiado importante, y que tenemos que aspirar a esto, a un diálogo razonable donde podamos, con propuestas compartidas, y entendiendo la situación, que es que realmente los hogares en Argentina han sufrido en los últimos años un aumento muy fuerte que les complicó realmente en muchos casos el ingreso, complicó la combinación entre las subas de tarifas en los hogares y la crisis de ingresos que hubo, sobre todo después de 2018, complicó el consumo en los hogares. Bueno, lograr un equilibrio, insistimos, ¿no?, que por supuesto garantice inversiones, garantice la rentabilidad que los inversores necesitan, y también con este cuidado que la economía necesita para poder volver a salir adelante. Muy bien, muchas gracias Matías, Diana, Marcelo, Martín. Matías, bueno, líder en su conjunto, y cada uno de los 180 líderes empresariales que componen el grupo están a disposición para conversar con vos a esta convocatoria que vos haces a un gran consejo o a un gran acuerdo que evidentemente lo necesitamos. Estábamos esperando si se podía desocupar Gustavo Gorgopatel, un amigo tuyo, pero está con un tema también de trabajo importante en su empresa y no lo logra. Entonces yo lo que quería era hacerte como última pregunta, y a partir de ella después tu mensaje de despedida, tu mensaje final. Bueno, innegable desde el punto de vista del sector de los agronegocios, en la gran preocupación por los anuncios
del lunes. Entonces te quería preguntar respecto de este pedido de intervención y de estatización de la empresa Vicentín, si del lunes te he escuchado en varios medios dar tus opiniones, hubo una gran reacción y quería preguntarte si desde el lunes a hoy cómo están las cosas y cuál es tu mensaje para la gente. Y por último, por supuesto, tu mensaje final para cerrar y despedirte de tanta gente que te está mirando. Bien, el mensaje respecto a las medidas de Vicentín es el mismo, ¿no? Dar la tranquilidad respecto a varios aspectos. Primero, la excepcionalidad. Esto, desde ningún punto de vista, representa una política ni una señal. Es una medida puntual que elegimos frente a la dificultad de resolver este problema por vía de mercado. Es un problema que empezó a comienzos de diciembre del año pasado, todavía no éramos gobierno. Se fue profundizando. Recuerdo, los primeros días que estuve aquí en el ministerio ya empezaba a recibir las repercusiones de cientos de productores que estaban muy angustiados porque no estaban pudiendo cobrar por el producto que le habían entregado a la empresa. El Banco Nación con una deuda multimillonaria que ponía en peligro su capacidad prestable y su patrimonio. Y bueno, nosotros la verdad que en todo este tiempo esperamos que se diera una solución de mercado razonable, no ocurrió, fuimos haciendo alternativas, y luego de analizar esto pensamos que esta solución de tener una empresa mixta liderada por YPF, una división agroindustrial, con expertise que tiene YPF respecto a lo que es YPF Agro, incorporando esta cadena productiva, te insisto, de una empresa, insistimos, ¿no? Que está en un concurso de acreedores del cual no ha podido dar señales positivas y que ponen en peligro su funcionamiento. Pensamos que es una buena señal, pensamos que cuando finalice esta etapa, digamos, obviamente, de incomodidad que ha generado, obviamente no la negamos, la incomodidad que tiene que ver con dudas, con alguna reacción que es política y la entendemos, obviamente, somos conscientes de lo que son las reglas del juego de la democracia y hay una oposición que existe y se expresa, obviamente, y de las dudas que tiene el sector, que creo que la vamos a disipar claramente cuando esto empiece a ponerse en marcha y cuando vean que YPF funciona como queremos que funcione, ¿no? Como una empresa pública en términos de la mirada estratégica, pero con un management profesional, serio, que le dé confianza. YPF es una marca que creo que da mucha confianza en Argentina por su historia, su trayectoria, una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Y que bueno, que pensamos que va a ser un actor muy importante en el mercado agroindustrial. Obviamente, de una posición minoritaria, estamos hablando de una empresa que podrá tener 10, 12% del mercado, no es que va a copar el mercado, ni mucho menos, ni que procura avanzar sobre nada, ¿no? Pensamos muchas soluciones, esta fue la que terminó pareciendo la más razonable. Vamos a decir, es excepcional, que nadie crea en esto que se ha querido plantear como una campaña de venezuelización, perdón que no me sale el término, no tenemos nada que ver con Venezuela. Todos los que están en esta comunicación y conocen Venezuela saben que Argentina no tiene nada que ver con Venezuela, ni en su historia, ni en su presente, y nuestra concepción está plasmada en lo que mencioné recién, los 10 consensos, donde algo que da claro es que pensamos, y este es mi mensaje final, pensamos que Argentina necesita un Estado que tenga una visión sobre el desarrollo económico, que marque algunas pautas, que establezca, que busque generar una macroeconomía que favorezca el desarrollo productivo, una política industrial y productiva en todos los sectores activa, que busque incrementar el peso tecnológico en las diferentes ramas productivas, que busque exportar más, y que le dé las condiciones al gran motor de la economía, que es el sector privado, que son todos ustedes, no hay otra explicación. Y donde el Estado, de manera no dogmática, sino pragmática, a veces interviene. Este es un caso, como lo ha hecho con YPF, como lo ha hecho teniendo un Banco de la Nación Argentina que ha jugado un rol importante en muchos momentos de la historia, y nada más. No, es eso, son a veces ruedas de auxilio para poner en marcha este gran motor de la economía que es la inversión del sector privado. Así que con esto
Finalizo y muchas gracias por la invitación. Te agradecemos mucho, Matías, esperamos que te hayas sentido cómodo, también esperamos que haya sido de utilidad, no lo dudo, tus palabras para estos momentos de incertidumbre que tiene todo el sector empresario. Agradezco a todo el equipo del IDE y sobre todo a tu equipo del Ministerio de Producción que nos han atendido también, Laura y Mateo, y realmente de nuevo a Cecilia Todesca, tu compañera de equipo, y que nos ha permitido tomar contacto con vos. También le agradezco a Diana Martín y a Marcelo y a todos ustedes también, con la esperanza de haber tenido en esta mañana la información que necesitaban, que hayan cumplido las expectativas que los trajeron hasta aquí. Anunciarles, y ya me despido de ustedes, anunciarles que el próximo 25 de junio hacemos la 5ª edición del Fórum de Marketing Empresarial. Será un inicio virtual con un primer bloque, con la moderación de Carolina Heims-Biedma. Expondrán Carlos Pérez de BBDO y Maru Botana, la conocida profesional de los medios de comunicación, y debatirán sobre la era de la marca colectiva, brand equity versus performance. Y en una segunda instancia, un destacadísimo expositor internacional español, José Lominchar, que nos ilustrará sobre los cambios que deben implementar las organizaciones para seguir siendo competitivas en estos nuevos escenarios. Te agradezco mucho, Matías, un gran saludo, un gran abrazo, a disposición, como te dije, LIDE como grupo y cada uno de los empresarios. Este es un momento difícil de la Argentina, es un momento en el que tenemos que estar todos unidos, y porque, como dicen los aborígenes de la Polinesia, después de un temblor viene siempre un tsunami. Tenemos que estar todos unidos y juntos para sacar adelante. En algún momento se va a despejar la niebla y ese momento nos tiene que encontrar trabajando por una Argentina mejor. Gran abrazo, Matías. Buen fin de jornada para vos, para todos los que participaron. Nos vemos. Gracias. Que tengan buena mañana. Que pasen bien. Hasta luego.